Estamos aquí en el puente de Iena, justo a los pies de la Torre Eiffel, porque hoy les queremos mostrar un evento que se celebra cada noche aquí en París, que es cuando iluminan la Torre Eiffel y se pone a brillar. La idea aquí es que les mostremos cómo está el ambiente, cómo se la pasa la gente. Vamos a ir hasta allá arriba y les vamos a mostrar todo lo que vamos a ver, cómo se instala la gente, cómo se preparan, dónde se ponen, y vamos a esperar a que se ilumine para que ustedes disfruten también de este espectáculo. Pues nada, vamos avanzándonos. Este lugar, pues ya nos arrancamos sin nada de nada. Este lugar es bien famoso. Antes de que estuviera así peatonizado, había carros en medio y era realmente riesgoso ponerse aquí. Ahorita ven a los de las fotos y todo que están aquí, ya les arreglaron el lugar, pero antes tenían que ponerse hasta allá y estaba bastante peligroso meterse en medio para tener una foto con la Torre Eiffel. Esto es algo de lo que de hecho dejaron los Juegos Olímpicos, porque habían peatonizado aquí y ya se quedó. Siguen pasando a los lados los buses, pero ya no es tan peligroso. Y aquí, bueno, pues también ustedes pueden quedarse a ver la prendida de la Torre Eiffel y cómo ilumina, pero la verdad el verdadero espectáculo se pasa allá, así que vamos ya. Si ustedes se quieren quedar aquí para esperar a que brille la Torre Eiffel, aquí se pueden sentar, han puesto algunos unas banquitas, y también aquí al lado, bueno, está más cerca de los carros, de la circulación, pero se pueden sentar. Así. Gracias, porque no sabíamos cómo sentarnos, pero... No puedes hacer la foto, mira. Exactamente, así. Ay, te pones ahora abajo. Genial, pensando. Metiendo la pancita también. Sí, es muy importante. O con la pancita chelera. Metan la panza, amigos, porque luego se van a arrepentir toda su vida de su viaje a París. ¿A qué hora se ilumina realmente la Torre Eiffel? Eso depende del día en el que vengas. Ahorita estoy grabando en mayo, finales de mayo, así que es la primavera, casi el verano, y el sol en Francia se mete como por ahí de las 10 de la noche. Hoy, como es mayo, hemos visto en el celular que dice a las 9:40 que se va a meter el sol. Así que como 10 minutos después de que se haya metido el sol, van a iluminar la Torre Eiffel. Y después la torre brilla durante 5 minutos cada hora en punto. Así que a las 10 va a empezar a brillar. No será de noche hoy, porque pues a las 10 todavía no, bueno, se ha metido el sol, pero no es oscuro. Pero igual se va a ver muy bonito, así que esperen el espectáculo. Y ya casi llegamos al final del puente y estamos empezando a ver a que hay gente ya esperando allá arriba, pero ahorita se va a llenar todavía más. Igual esta parte, todo este puente se va a llenar un poco más cuando ya se va a acercar más la hora. La gente va a empezar así como de, ay, no puedo faltar, es el espectáculo. Así que bueno, ya saben, aparten su lugar, pero no vengan tan temprano. Si el sol se mete a las 9:40, no vengan a las 5. A las 7, porque van a perder un buen de tiempo. Y cuidado, porque en verano también el sol se mete tarde, pero en invierno se puede meter a las 4:30, 5. Vean bien en su celular el día en que van a estar para saber a qué hora se va a iluminar la Torre Eiffel. Bueno, a qué hora se va a meter el sol, y ya saben que 10 minutos después se va a iluminar. Estamos enfrente del puente, estamos en las fuentes del Trocadero. Qué suerte, porque este año las abrieron, antes estuvieron cerradas un ratote. Y de hecho, cuando es la Fashion Week, las cierran porque generalmente aquí hacen inventan toda una estructura para que hagan en los desfiles de moda de las diferentes casas de alta costura francesas. Ustedes aquí también pueden venir a sentarse. A veces está bloqueado, a veces no. Y ya vemos a la gente que se está empezando a instalar. Hay unas que llevan aquí un rato, hay otras que están llegando. Y algo importante que les recomendamos que se traigan, si es posible, una mantita, ¿no? Ajá. Una mantita, porque luego así está medio sucio por aquí. Algunos ratatouilles que se andan paseando, jijiji, jajaja. Si se traen una mantita, aparte si traen algo así como que se puede manchar fácilmente, pues van a terminar todos manchados, se van a regresar. Cuando laven en su casa, ya como 2 semanas después, ya no van a poder quitar la mancha. Van a estar más a gusto. Y obviamente, vamos a ir subiendo, mira, vente para acá para enseñar. Aquí también es una parte donde se pueden poner. No se suban a las estatuas, porque después si te los regañan y así, pues para que se respeten. No estamos diciendo que lo vayan a hacer, pero pues en prevención, vamos a decir, aquí en prevención. Sí, ya vemos que sí ya se está llenando y hay bastante gente. Sí, hay gente que trae su mantita. Y eso está muy bien. Se van a sentir más cómodos para esperar ya bastante tiempo. Exactamente. Bastante tiempo, como 1 hora pueden venir a esperar antes. Y sí hay espacio para todo el mundo, porque aquí está
este espacio con la fuente, con el agua y también de los lados también hay banquitas. Banquitas, oye, sí. Oigan, disculpa si me escuchan así como mormados, que estábamos enfermones por acá. Y entonces, pues los cambios de temperatura. Ahorita acabamos de pasar un periodo de canícula, ya les hablaremos de eso en otro video. Que apenas estamos saliendo, nos enfermamos. Entonces, si me escuchan hablar así como si me ven así todo... Disculpamos. Si me ven así como feo, ay, es cierto, siempre estoy igual. ¿Qué te parece si vamos a ver un poco allá justamente cómo está la cosa? Me parece perfecto, les quedó bien bonito porque antes estaba así, ¿te acuerdas cómo estaba re feo? Se tardaron bastante tiempo. Mira, hay que volver a bajar. Aquí está de este lado lo que les enseñamos, ¿no? Los jardines y el espacio. Pero del otro lado del Trocadero, o sea, perdón, pasando este como pasillito de aquí por donde vamos nosotros de reversa, también hay otro espacio de áreas verdes que les vamos a enseñar en 2 segundos. Una banquita, yo pensé que es una de las mejores banquitas para ver. Una de las mejores bancas, sin duda, para quedarse a ver el atardecer. Y sí, aquí, bueno, sí tienen el espectáculo. Sí, este es buenísimo, ¿eh? Perfecto, bueno, sin el poste, obviamente, porque me paré justo ahí, pero bueno. Aquí tengan cuidado, amigos, porque hay gente que está vendiendo comida. No tienen derecho a estar aquí, pero bueno, eso ni siquiera es el tema. Lo que les queremos decir es que toda la carne que usan y todos los alimentos luego los esconden en las basuras o en las coladeras. O en las coladeras para que la policía no venga a robar su mercancía, bueno, a quitarles su mercancía. Así que tengan cuidado porque aquí no tienen derecho y no es normal, no es común ver a puestos ambulantes. Aquí no se dejen engañar. O bajo su propio Claro, les avisamos. La consulta médica cuesta 30 euros. Aquí están los otros espacios verdes que les comentábamos. Está bien bonito, súper agradable. Sí, se pueden venir aquí. Aparte han adornado con nuevas flores. Y ahorita que estamos subiendo hacia el Trocadero, aquí al ladito hay como una fiesta, no sé cómo decirlo, es que es un de comida, ajá, es un mercado. Perdón, voy a interrumpir. Es un mercado que siempre está. Ahorita lo transformaron en un mercado como mexicano. Lo cambian según la temporada. En invierno es algo de Suiza, además de montaña. Y ahorita es más como, pues, se escucha música como latina. Y hay comida, así que pueden pasar sin problema y no deberían de enfermarse. ¿Y cómo le puedes hacer tú para llegar aquí a esta zona? Hay diferentes estaciones de metro y de hecho una de tren que llegan a la zona de la Torre Eiffel. La más lejana es la que está atrás de la Torre Eiffel por el campo Marte que se llama École Militaire en la línea 8. Esa te va a dejar muy lejos de donde estamos ahorita. Te podrás quedar allá si la quieres ver desde atrás. Pero bueno, aquí te queremos enseñar donde todo el mundo viene a esperarla. De hecho, les vamos a poner una imagen, pero ya se ve toda la gente que está del otro lado esperando, porque también pueden esperar del otro lado. Exactamente. Si tú quieres bajarte, por ejemplo, en la otra estación que es Biraken, que es la línea 6, es allá atrás de este lado, donde está el puente, un puente muy famoso y te vas a tener que venir subiendo todo el recorrido. Si vienes con el RRC, está más cerca de la Torre Eiffel, a los pies de la Torre Eiffel y vas a tener que subir. Y si tú ya quieres llegar directamente arriba, tienes que tomar la estación, tienes que bajarte en la estación Trocadero de línea 9 o línea 6. Y tú ya decidir en qué lugar te quieres quedar, si te quieres quedar hasta arriba, si te quieres quedar en las escaleras o si te quieres bajar aquí a la partecita del jardín o del jardín interno de las fuentes del Trocadero. Acaban de prender las fuentes y no estamos, está haciendo mucho calor para refrescarnos un poquito. Se ve padre, les quedó bien, ¿eh? Así lleven los impuestos de la gente parisina, nuestros impuestos en agua, para que no nos podamos ni siquiera echar un chapuzón. Sí, la gente se mete cuando hay mucho calor. Ay, ya llegó una brecita. Sí, ¿no? Yo hasta la gente, escuchamos unos ¡wow! Es que sí, la neta, está haciendo un buen de calor ahorita. ¿Está haciendo cuántos grados está haciendo? 28 grados, ya son las 10 de la noche. Bueno, casi las 10 sí está pesado. Ajá. Mucha de la gente que viene aquí a esperar vienen con su picnic, traen su botella de vino, traen sus quesos, sus papas. Y de hecho aquí la persona que vende rojo, ella está ofreciendo bebidas, cervezas, agua, a veces ofrecen vino, a veces ofrecen champán. Y como les comentábamos, el tema de la comida, ellos no tienen una derecho de estar aquí vendiendo y dos, ellos generalmente guardan sus bebidas en coladeras, las dejan ahí todo el día, después ya les ponen hielos y las meten. Si ustedes vamos a decir que están instalados, se les antoja algo y no les interesa el tema de sanidad, pues compren, ¿no? O ya no se quieren mover. Pero si ustedes quieren comprar y están en esta zona, atrás del Trocadero, a menos de 5 minutos, hay un Monoprix donde van a poder comprar vino, galletas, agua, todo. Más barato de los que se los deja el amigo. Estamos en subida, por eso estamos en subida, por eso estoy acá. Y aparte no puedo respirar bien.
Mi VO2 no está tan mal, amigos, pero estoy respirando mal. Y si ustedes están del otro lado abajo de la Torre Eiffel, también hay un Franprix muy cerca, así que les recomendamos. La idea sería que ustedes se trajeran ya sus cosas si van a hacer un picnic, y si se les antoja y quieren no respetar nada o no les importa, pues cómprenle al amigo. Si no, hay 2 tiendas disponibles. Ya llegamos aquí a la parte de las escaleras y generalmente hay alguien cantando, ya sea de este lado o del otro lado. Y aquí ya vemos a muchas personas esperando, ya tienen su lugar bien elegido para poder ver el espectáculo ahora sí que de la iluminación. Si ustedes gustan sentarse aquí y pelear con el amigo que canta, no siempre es el mismo, ¿eh? A veces canta alguien más. La vez pasada. Programación, sí. Vean, si quieren ver la programación, pongan escalerastrocadero.com y ahí la van a poder decir tus bromas. Pero ven, aquí ya está la banda esperando aquí a que se ilumine mientras disfrutan un pequeño concierto. No vemos que muchos se levanten a darle propina. Eso es bastante mala onda porque el gobierno de París no les está pagando. Acá está el amigo detrás. Si ustedes se pueden venir a instalar aquí, ya sea en estas escaleras o en las otras escaleras, que dependiendo del concierto es donde se pone la gente, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a ver cómo están las otras escaleras de llenas? Sí. Ya estamos ahora sí en la punta, lo que es la Plaza del Trocadero. Anótenle bien, Plaza del Trocadero, que en el francés es Place du Trocadero. Ya estamos aquí, miren, de este lado, la Torre Eiffel, ya subimos, magnífica. Estoy empezando a aprender un poquito porque ya son las 9:38 y atrás hay la luna, no sé si la luna, es cierto. Oye, tal vez la van a prender antes porque hoy el cielo tiene nubes. Ajá. Yo creo que la van a prender antes hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que sí. Y justo le atinamos porque como está un poco oscuro el ambiente, la Torre Eiffel funciona con sensores también. Ajá. Entonces se iluminan cuando ya se empieza a oscurecer y miren, aquí está. Y hay algo muy gracioso que nos acaba de pasar, es que pues están vistiéndola de qué? De PSG. Los colores del PSG, porque mañana es la final de la Champions y el PSG puede ser bicampeón de la Champions League, así que por eso le pusieron acá los colores. París está apoyando a la ciudad. Veremos qué pasa. ¿Ustedes qué opinan? A mí no me importa mucho. Bueno, de hecho, cuando estén viendo este video ya pasó, pero bueno, para que tengan el registro de si perdió o no perdió, no sabemos. Y de hecho es muy frecuente que cambien el color de la Torre Eiffel. Puede que sea por alguna asociación, por ejemplo, el SIDA, o por el Día de la Mujer, el Día de la Mujer, en la lucha por contra el cáncer, por la guerra, cualquier cosa. Pueden cambiar el color de la Torre Eiffel. Hoy nos tocó PSG. La vez tal vez pasada mañana, que es sábado, va a haber PSG también, ¿o no? También, si son campeones. Pero bueno, les puede pasar, así que no se sorprendan. Es día de suerte cuando les pasa, porque tampoco es todos los días. Sí es frecuente, pero no todos los días. Vamos a seguir nuestro camino. No estaba iluminada como lo habíamos planeado. Enseñen aquí. Vean ya toda la gente que está parada en la plaza de Trocadero para poder ver el espectáculo. Pero bueno, en mi opinión, aquí se ve un poquito menos bien que allá en las fuentes. En las fuentes. Vamos a ver qué tal está de gente a la otra escalera antes de que nos iluminen. Todavía falta. Aquí hay un poquito más de espacio, se siente un poquito más de viento, estamos un poquito más arriba. A ver si agarramos altura, ¿no? Ajá. Oye, hay una cosita, aquí en estos lugares no hay muchos restaurantes, no hay muchas cosas para comer, así que o coman antes o coman después, o pues van a tener que comer aquí, por ejemplo, que es un puestecito que vende sándwiches, paninis, waffles, que siempre está aquí. Y bueno, sería solamente la única cosa que podrían llevar a su familia esperando al espectáculo. Y bueno, ¿cuánto cuestan las cosas aquí? Ya pueden ver. Pueden pedir unos sándwiches, unos paninis, que bueno, los paninis calientes, sándwiches normal, el croque monsieur, unos waffles, unas donas. No veo bien los precios. Las crepas dice que 5 euros, crepa salada a partir de 7. Crepa de Nutella 6. Los sándwiches clásicos 7, los calientes a partir de 8, 6.50. Bueno, hay diferentes precios, ya saben, más o menos, pero ténganlo en cuenta porque una vez que estén instalados ya no se van a poder mover. Y aquí en la zona no hay muchas cosas para cenar. Si realmente quieren cenar en un restaurante, pues van a tener que ir más en las calles de allá, donde sí hay restaurantes. Y el único
Y el único restaurante que sí tiene vista a la Torre Eiffel para que vea iluminada se llama el restaurante Trocadero. Ni el Caret ni los otros que están al lado tienen vista. Es el único y de hecho se ve un poquito porque hay árboles estorbando, así que tomen eso en cuenta. Otra cosa importante, tengan cuidado cuando estén esperando a que brille la Torre Eiffel. Aquí va a haber mucha gente, hay mucho turismo, obviamente, pero ahí también hay muchas personas que quieren ahí aprovechar de los turistas y que aprovechen de que haya mucha gente que esté así el lugar para, pues, obviamente robar el celular, robar el dinero que está atrás. Así que tengan mucho cuidado con sus hijos también, siempre juntos porque se pueden perder. Y ahorita es de día, pero ya en unos 10 minutos va a estar oscuro. Y si pierden a alguien aquí es muy difícil volver a encontrarlo. Igual con los carteristas, tengan cuidado. No es un lugar peligroso, no hay problema. Lo único que tienen que tener es cuidado de sus pertenencias en cualquier momento. Ya llegamos a las otras escaleras y no hay cantante, hay un show de hoy de alguien que está jugando acá con los niños y con las personas. Hay menos gente aquí. Creo que la cantada siempre trae a más gente, abre el alma, trae más sentimientos y el baile también, pero pues yo creo que... Pero ya pueden ver que aquí de este lado ya se llenó. En el puente ya casi nadie está en movimiento, están esperando. En el jardín también. Ya está todo el mundo. Es normal porque, mira, ¿qué hora es? Faltan 15 minutos. Wow. Ya son los detalles finales. ¿Dónde te quedas? ¿Me muevo o no me muevo? Nosotros nos vamos a instalar. ¿Dónde instalamos? Pues aquí. ¿Qué te parece si vamos a mostrarles acá atrás cómo se vería desde acá atrás? Nos regresamos al nivel en donde están los puestecitos de crepas para decirles que es otro lugar en donde ustedes pueden ver la Torre Eiffel iluminada. Solamente que tomen en cuenta ese lugar más alto, pero también el lugar donde se hace una barrera de personas. Hay escalones, se pueden sentar, pero cuando se ilumina todos se van a parar como en los conciertos. Así que, ¿qué va a pasar? Ahí les va. Exacto. Van a estar todos y sus videos de la Torre Eiffel van a salir. Generalmente allá abajo sí se quedan quietos sentados. Pero aquí va a ser un relajo de celulares, vas a tener que andar ahí calculando para que salga tu video sin nadie. Y aparte de aquí no se pueden sentar, bueno, sí hay unas escaleras aquí. Al otro lado también, pero bueno. No es tan cómodo. Y también la selfie es más difícil hacerla aquí arriba. Ajá. Mejor les ya sabemos dónde los vamos a instalar y les vamos a enseñar, porque de hecho allá abajo es más fácil hacer la selfie. Ahorita les enseñamos. Vean, a nosotros nos gusta venir a este lugar como de ladito. Ahí están las escaleras. Bajamos. Y por aquí nos metemos. Nos gusta porque bueno, no está tan lejos de la salida. Y aquí nos podemos meter. La vista está despejada, por decirlo así. Si queremos nos podemos sentar aquí, o si no nos podemos quedar ahí parados para poder tomar unas fotos cuando ya esté brillando. Y vean, me río porque ya pusieron allá arriba Ale Paris, ahora sí ya se ve. Mira. Sí, ya empezamos a ver un poco, dice Ale Paris, que sea vamos París. Espero que hayan ganado porque este video sale después. Si no, ríanse en los comentarios, pongan la bandera del otro equipo. De Arsenal, de los ingleses. Bueno, no. Trolenos. No, ni le vamos al París. Bueno, yo no le voy a nadie. Yo le voy a México. Le voy a Francia en el Mundial, pero bueno, esa es otra historia. Espero que no comentan que hayan perdido el equipo de Francia. Ya solo faltan unos minutos para que ya empiece a brillar. Y atrás de mí, de hecho, es algo que pueden hacer también ustedes. Están haciendo un picnic, han traído un poco de comida. Y eso es un gran plan cuando el clima lo permite, obviamente, si no hace tanto frío. Pues vénganse aquí una hora antes, un poquito más de tiempo antes. Y con comida, con bebidas, se la van a pasar muy bien. De hecho, hay algo también que pueden hacer, que hemos visto que muchos hacen al momento de que empiece a brillar la Torre Eiffel, bueno, unos minutos antes, llamen a alguien de su familia para después enseñarle así como sorpresa, para que también puedan vivir el momento con ustedes en directo desde París. Ahora sí, amigos, estamos a menos de un minuto para que brille por primera vez este día. Para que el espectáculo de vida y todo el mundo que viene aquí a vivir un sueño, a cumplir un sueño, a vivir esta ilusión, puedan disfrutarlo. Exactamente, o sea, yo soy francesa y para mí es muy bonito poder ver la Torre Eiffel. Me encanta mucho verla brillar y también tiene un faro arriba, ¿un faro? ¿Una luz? Sí, una luz. Una luz que se da la vuelta toda la noche, bueno, una gran parte de la noche. Y siempre que la veo, aunque sea de lejos, me da muchísima ilusión. El faro.
Ajá. Lo acaban de prender, de hecho. Genial. No sé si alcanzan a ver, Les vamos a tener una toma con el celular para que la vean. pero bueno, para mí siempre es un símbolo y casi cuando la veo así de noche le pido un deseo porque es un monumento muy importante para mí. Puede sonar como loco, pero ya vean, está empezando. Y ahora sí, la lluvia de celulares. Vean qué bonito momento aquí. Todos con el celular. Espero que ustedes también, desde donde nos estén viendo, ya sea en otro continente, aquí en Francia, en España, en donde sean, puedan vivir este momento con nosotros, que puedan venir un día, o que hayan venido. Sí, sí, ya vinieron. Cuéntanos la experiencia que tuvieron, cómo les pareció. Vinieron aquí. Es un gran momento siempre ver brillar así la Torre Eiffel, les digo. Llamando y todo. Ay, como les decíamos, el WhatsApp. El WhatsApp, la fotito de perfil, la fotito para el Instagram, la story, el video YouTube como nosotros. Ya todo el mundo está, mira, puedes mostrar acá atrás, mira. Todo el mundo ya está aquí también. Las escaleras se volvieron a llenar más. Se paró el concierto del Chavo. Vaya, todo está. Todo está. Y bueno, así durante 5 minutos va a brillar y después si la vuelven a querer ver brillar un poquito más a oscuras, pues van a tener que esperar a las 11 de la noche. Y en invierno pues va a brillar más tiempo, por ejemplo a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Tienen más chance. Bueno, eso es lo bueno de venir en invierno. No tienen que esperar mucho, pero tienen que esperar un poco en el frío. A comparación de aquí, tienen que esperar en el calor, pero muy tarde tienen que regresar al hotel. Pero igual es una gran experiencia. Se les deseamos de todo corazón que puedan vivirla al menos una vez en su vida. Y bueno, amigos, nos vamos a despedir. Todavía sigue brillando acá la Torre Eiffel. Esperamos que este momento, este video les haya gustado, que se hayan dado cuenta, que si no han venido se preparen, que elijan su lugar para verla. Ya saben dónde nos ponemos, tienen muchos lugares para elegir. Si les quieren traer su picnic, ya saben, tráiganselo. Si quieren venir antes a hacer fotos, etcétera, vénganse en punto para que la vean. Hoy nos tocó el París, pero generalmente brilla en dorado. Y a ver si ganan o si ya ganaron cuando ven este video. Nosotros les vamos a dejar aquí. Ya tenemos un video nosotros que en donde subimos a la Torre Eiffel. De hecho, fue por las escaleras. Si les interesa verlo, se los dejamos aquí. Les agradecemos mucho por vernos y nos vemos en el próximo video. Bye.